En el siguiente audio, escucharemos las meditaciones de Luisa Picarreta, titulado La Santísima Trinidad reflejada en la tierra, los actos triples y cómo estaba reservado el abrir las puertas del eterno querer a Luisa. Segunda parte. Bien, pues vamos a continuar con el desarrollo de la meditación de este capítulo que mencionábamos hace rato de Luisa, del volumen 15, donde me desvié un poco. Bueno, quise profundizar en esta frase que el Señor le dice: ahora, habiendo abierto las puertas, pueden entrar otros, siempre que se dispongan a un tanto bien. Tal vez después haya ocasión de volver a tomar este tema del disponerse a un tanto bien, con más, dedicando una charla a este punto. Y ahorita pues continuamos con el capítulo para no perder el hilo de lo que llevábamos. Continúa Luisa: entonces yo he continuado junto con Jesús girando en su voluntad para hacer lo que estaba hecho por él. Luego hemos visto juntos la tierra. Oh, cuántas cosas horribles se veían y cómo siguen los preparativos de guerra. Esto en 1924 dijimos, que hacen estremecer. Poco después Jesús volvió y me ha continuado hablando sobre su santísima voluntad, diciéndome, aquí le va a ampliar el concepto de los actos triples, que fue la sustancia de este capítulo. Hija mía, mi voluntad en el cielo contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una es la voluntad de las tres divinas personas, mientras que ellas son distintas entre sí, pero la voluntad es una. Y esta, siendo la única que obra en nosotros, forma toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor, de potencia, de belleza, etc. Si en lugar de una voluntad tuviéramos tres, o hubieran tres, no podríamos ser felices, ni mucho menos hacer felices a los demás. Habríamos sido desiguales en la potencia, o en la sabiduría, o en la belleza, etc. Así que nuestra voluntad una, actuante en nosotros, es todo nuestro bien, y del cual brotan tantos mares de felicidad, que ninguno puede penetrar hasta el fondo. Esta es una descripción, digamos, trinitaria, de cómo una sola voluntad en tres personas divinas, en la cual obran las tres personas divinas. Esto forma toda la felicidad, la igualdad de potencia, de sabiduría, de belleza en las tres divinas personas. Si hubiera tres voluntades, pues aquí se rompería la unidad de Dios, porque serían tres personas en tres voluntades, y casi podría entonces deducirse tres personas en tres esencias distintas, y no en solo una esencia, una sola voluntad en tres personas. Entonces esta explicación trinitaria se la pone aquí nuestro Señor, porque de aquí se va a seguir lo que ya le había dicho renglones antes, de que quiere los actos triples, una misma voluntad en la cual obren tres personas distintas: la Santísima Virgen, Jesús y Luisa. Y esto es lo que refleja la Santísima Trinidad en la tierra, la verdadera imagen y semejanza de los actos triples. Y una vez que uno lee esto y pues lo acepta y comprende, piensa uno, ¿cómo es posible que no se haya pensado antes que si en el cielo son tres personas, ¿por qué en la tierra nomás hay dos? Jesús y la Santísima Virgen, siendo que en el cielo son tres. Que ese dos de la tierra no parece incompleto ante el tres del cielo. No estoy hablando de números, sino de realidades. Si en lugar de una voluntad hubieran tres, no podríamos ser felices, ni mucho menos ser felices a los demás. A lo mejor hasta pleitos hubiera habido, en fin. Así que nuestra voluntad una, actuante de nosotros, es todo nuestro bien, y del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo. Ahora, viendo el gran bien del actuar sola o única voluntad en tres personas distintas, quiere actuar sola en tres personas distintas en la tierra. Y estas son
la madre, el hijo y la esposa. De estas quiere hacer brotar otros mares de felicidad que llevarán bienes inmensos a todos los viadores. Y yo, toda asombrada, le dije: amor mío, ¿quién será esta madre afortunada, este hijo y esta esposa, que reflejarán a la Trinidad sobre la tierra y que tu voluntad será una en ellas? Y Jesús: ¿cómo no lo has comprendido? Dos están ya en su puesto, mi mamá divina y yo, Verbo eterno, Hijo del Padre Celestial e Hijo de la Madre Celestial. Con encarnarme su seno, fui su propio hijo. La esposa es la pequeña hija de mi querer. Yo estoy en medio, mi mamá a la derecha y la esposa a la izquierda. Al obrar mi voluntad en mí, hace eco a la derecha y a la izquierda y forma una sola voluntad en las otras. Para esto he puesto tantas gracias en ti. Te he abierto las puertas de mi querer, te he revelado los secretos y los prodigios que él contiene, para abrir con todo esto tantos caminos y hacerte llegar el eco de mi querer, a fin de que, perdiendo el tuyo, tú puedas vivir con mi sola voluntad. ¿No estás contenta? Y yo, gracias, oh Jesús, y te ruego que hagas que siga tu querer. Bien, aquí está esto que es sumamente interesante, como les decía, una frase. Ahora, viendo el gran bien del actuar sola en tres personas distintas, quiero actuar sola en tres personas distintas en la tierra, porque en el cielo y en la eternidad, como ya dijo antes, obra en tres personas distintas, en tres personas increadas en el cielo. Y el plan original de esa semejanza que quería desbordarse de Dios en la creación era que esa voluntad divina obrara en tres en la tierra, no nomás en dos o en uno, sino en forma trinitaria, no solo en forma triple, porque en forma triple es un trío, en forma trinitaria es una trinidad. Y esto nos lleva a encontrar en Luisa como la primera a la que Dios llama para hacer obrar su voluntad en tres, y de ahí darnos a nosotros, abrir ese tercer lugar, ese tercer puesto, para que nosotros, situándonos en él, encontremos también esta vida en nosotros, en tres, en esta misma voluntad divina, los actos de Jesús y los actos de la Santísima Virgen, digamos así, que son comunes a todos. Y ahí nos podemos poner, ahora tú, ahora yo, para repetir en cada uno de nosotros esa imagen y semejanza de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros, para lo cual necesitamos a Jesús, a María y la puerta abierta hecha por Luisa para readquirir realmente esa verdadera imagen y semejanza, que fue la que Adán perdió, no la imagen porque quedó como fue creado, pero sí la semejanza en el obrar, porque perdió la semejanza trinitaria que tenía también él en vista de la encarnación del Verbo y de la maternidad divina de María, porque esos dos, es decir, Jesús y la Santísima y la Madre, como aquí dice, ya están en su puesto. Y yo diría, ya estaban también en el proyecto de Dios, en la mente de Dios, por lo tanto en la eternidad ya estaban. Si bien en el tiempo no se había desarrollado eso, pero para Adán, como estaba en la divina voluntad, también ya estaban presentes. Y entonces Adán, si no se hubiera salido de esto, nos hubiera a toda la familia humana heredado, digamos, ese puesto abierto y vivido por él en toda su extensión según su misión, y hubiéramos encontrado esa vida vivida por Adán, nuestro padre, como herencia para nosotros con toda claridad, y lo hubiéramos visto delante de nosotros para poderla vivir en verdadera imagen y semejanza de Dios, y el primero Adán, y de ahí todos nosotros. Pero como Adán se salió de su tercer puesto, vamos a decir, o de su puesto de tercero, cerrándose la puerta para él y para todos nosotros, nos hizo nacer fuera de ese lugar, sin la posibilidad de aprender a vivir ahí. Ya no nos lo pudo heredar nuestro Padre. Claro, ahora viene ya la redención y Luisa es la que de nuevo vuelve a ocupar ese lugar. Entonces, aquí es
la semejanza con Dios recuperada, semejanza en el obrar, semejanza en el modo trinitario, no en el modo triple. Este capítulo también, esa frase me recuerda a aquello de que le dijeron a Jesús: haz que uno de mis hijos se sienta a la izquierda y otro a la derecha. Y que dijo: no, Señor, no, eso podréis vivir el cáliz de la pasión, pero sentarte a la derecha o a la izquierda, eso depende de mi Padre. Y ya cuando vemos esto es lógico, simplemente la Santísima Virgen, cuando dijeron: haz que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, y Jesús hubiera podido decir: oye, ¿y mi mamá dónde la piensan poner? Si hubieran tenido un concepto ya más profundo de la Santísima Virgen, no se les hubiera ocurrido decir que se sienta a la derecha o a la izquierda. Hubiera dicho: no, momento, ahí va su mamá, la Santísima Virgen. Pero bueno, esto un poco así, comentario a la ligera, pero tiene todo este fondo. La respuesta de nuestro Señor: no sentarse a la derecha y a la izquierda, eso está reservado a mi Padre Celestial. Y entonces ya sabemos quién está a la derecha, la Santísima Virgen, y quién está a la izquierda, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Pasan algunos días, porque así son estos volúmenes, aprovecho para una aclaración. El Señor le da un tema principal acerca de vivir en la Divina Voluntad en estos capítulos, y luego espera algunos días diciéndole y hablándole sobre otras cosas. Y cuando aquel concepto ya tomó solidez en el alma, vuelve sobre el mismo tema. Así podemos ir encontrando dentro de los escritos como una vena principal que se va desarrollando, y a veces otros capítulos que no pertenecen exactamente a esa vena, pero que están esperando a que se vaya completando aquello y vuelve sobre el mismo tema. Así, esto es interesantísimo, así son esos capítulos primeros. Y luego parece que uno lo lee y parece que están desconectados unos capítulos con otros. Pero no, todo tiene una armonía perfecta. Aquí acabamos de leer los actos triples y la semejanza de la Santísima Trinidad. Luego viene otro capítulo que habla de otras cosas, los dos agonizantes. Y aquí desarrolla el capítulo de la maldad de la criatura, del pecado y de todos los sufrimientos, que por lo demás era una mención del capítulo anterior, y ahora en el siguiente amplía ese punto. Luego viene otro interesante, el bien de ser fiel y atento, como diciendo: fíjate en lo que te expliqué, fíjate lo que te enseñé. Y luego viene otro que va a apoyarse sobre ese capítulo anterior importante de los actos triples, y va a ser ya una enseñanza de práctica, ya no digamos así un poquito teórica, sino ya vamos a poner en práctica lo que te enseñé y que ya asimilaste mientras te hablé de algunas otras cosas. En el volumen 14 también Luisa se queja en una ocasión le dice: Jesús, hace ya tiempo que no me hablas de tu querer. A mí cuando me hablas de tu querer siento una felicidad especial, y hace mucho que no me hablas de mi querer, no me hablas de tu querer. Y Jesús le dice: sí, es que tengo que esperar a que aquello que te dije sobre mi querer sea bien asimilado por ti, mientras te hablo de cosas mías, que no es la vida de mi querer, sino de otras cosas como son las virtudes, como son ciertas advertencias de castigos por la maldad de la criatura, en fin, otros temas que no eran precisamente eso. Y esa es la razón. Entonces ahora, después de 2 capítulos, vuelve a tomar el aspecto de los actos triples. 16 de febrero de 23, estaba haciendo la acostumbrada adoración al crucifijo y abandonándome toda en su amable querer. Y mientras esto hacía, sentí que mi amable Jesús se movía en mi interior y me dijo: ven, aquí estaba haciendo la adoración al crucifijo, pero el tema no va a ser ese, sino va a aprovechar eso para, apoyándose en lo que le enseñó anteriormente, desarrollar el mismo concepto anterior. Hija mía, vamos, date prisa, haz tu curso en mi querer, ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad, para que a mis actos y a los de mi mamá unas los tuyos. Está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para hacer triples nuestros actos, este supremo querer no baja a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas. Vean cómo siguió con el tema linealmente, después de haber tomado otros 2
enriquecido otros dos aspectos que había tomado allá, aquí lo toma como viene, linealmente. Está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para hacer triples nuestros actos, este supremo querer no baja a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas, sino que quiere el cortejo de los actos triples para hacerse conocer. Por eso date prisa. Este es el aspecto, esto es muy interesante, es muy importante, porque es el aspecto trinitario de nuestro vivir en la divina voluntad. Muchas veces uno piensa, o algunos comentarios que yo oigo, como si viviera uno en la divina voluntad solo por su cuenta, como un, ¿qué podré decir? Un globo aislado que sube por la atmósfera y ahí va uno solito girando. No es uno solo el que va. Tenemos todo lo hecho por la Santísima Virgen y por Jesús para hacer esos actos triples, haciéndolos en nosotros también. Y esto da un aspecto trinitario a nuestro vivir en la divina voluntad. No es tampoco, como en otros movimientos, solo Espíritu Santo. No se trata de, no se trata de renovarnos en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos renueve y nos haga vivir vida trinitaria, a semejanza de las tres divinas personas. En la primera persona vamos a encontrar todo el aspecto creativo, todo el aspecto de la creación, y ahí podemos dar todo aquel primer aspecto de glorificación por la creación. En la segunda vamos a encontrar a Jesús, toda la redención, y nosotros como terceros vamos a tomar de ahí para hacer eso triple. Por eso les digo, no estamos como unos, sino como triples. Y tenemos que tener esa conciencia porque eso nos da muchísima aplomo y solidez, y no como unos globos aislados que andan en el aire. Esto también va a aquello que decíamos y que después podemos continuar, disponerse para que se dispongan a un tanto bien. ¿A qué tanto bien? Pues a formar una imagen o un aspecto trinitario. ¿Cómo vamos a vivir ese aspecto trinitario personalmente con Jesús y María si tenemos criterios diversos de ellos, si tenemos intenciones diversas de ellos, si tenemos afectos diversos a ellos, si hay en nuestro corazón cosas que no pertenecen a ellos? Es una desarmonía de realidades. Por eso, para vivir en la divina voluntad, se necesita tener plena uniformidad con esta voluntad divina en la cual encuentras los actos de Jesús y de María y quieres poner los tuyos junto con los de Luisa. Hija mía, vamos, date prisa, haz tu curso en mi querer, ve repasando todo lo que hizo mi humanidad en la suprema voluntad para que a mis actos y a los de mi mamá unas los tuyos. Hay otro capítulo del volumen 12 que Luisa se siente de alguna manera separada y aquí habla de unir los actos. Luisa de alguna manera en algún momento de amargura y de sufrimiento como que se sentía separada de Jesús, y Jesús le dice: no, entra la separación cuando entran cosas que no pertenecen a mí. Si lo que tienes es sufrimiento, eso sí también pertenece a mí, eso no te separa. El alma se separa de mí cuando entran cosas en ella que no pertenecen a mí, y si entran cosas en nosotros que no pertenecen a la Santísima Virgen y a Jesús, ¿cómo vamos a unir eso con lo de Jesús? Hacen cortocircuito, hablando así. Está decretado que si una criatura no entra en el querer eterno para hacer triples nuestros actos, este supremo querer no baja a la tierra para hacer su camino en las generaciones humanas. Quiere el cortejo de los actos triples para hacerse conocer, por eso date prisa. Jesús hizo silencio y yo me sentí como volcada en el santo querer eterno, pero no sé decir lo que hacía, solo sé decir que encontraba todos los actos de Jesús y yo ponía los míos. Entonces después volvió a hablarme y me dijo: hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Hasta ahora, en otro capítulo, hemos conocido lo que la humanidad de Jesús obró por fuera, a dónde fue, qué hizo, qué dijo, a cuántos curó, cuántos milagros hizo, cuántos azotes le dieron en la pasión, la cruz de qué tamaño era, cuántas llagas, cuánta sangre.
pero de lo que su divinidad o de su voluntad divina obró en su humanidad y su humanidad en la voluntad divina, de eso no sabíamos nada. De lo que obró por fuera, todos los que estuvieron ahí presentes fueron testigos y lo han narrado tantos. De lo que obró por dentro, solo eran testigos el Padre Celestial, el Espíritu Santo, claro, y la Santísima Virgen. Entonces, ¿cómo eso que pasó entre 5 puede saberse por todos los demás? Sencillísimo, alguno de los 5 lo tiene que decir. De lo que pasó por fuera lo vieron cientos y cientos de gentes y eso ya lo narraron y ya nos lo dijeron. Pero de lo que pasó por dentro, como San Juan ni ninguno de los evangelistas fue testigo de lo que pasaba por dentro, no pudieron darnos noticia ni razón. Solamente el Espíritu Santo, es decir, Jesús comunicado, es el que puede darnos razón de lo que pasó en el secreto de aquellos 5. Bueno, en realidad son 4, porque estoy tomando al Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, como uno, y a Jesús como otro, y por eso sumo 5, pero pues serían 4. En fin, hija mía, cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina. Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerlo en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Y le sigo. Si mi voluntad humana no hubiera tenido con ella una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos. En cambio, con ella son interminables e infinitos. Ahí está otra vez de nuevo lo que hemos dicho en la mañana. Cómo con la divina voluntad obrante en el alma adquiere todos los modos y cualidades del obrar divino. Y cómo, como con un solo acto hecho por esa voluntad humana en la divina, se multiplica por cuantos se quiere. Ya les di el ejemplo del Padre Nuestro. Como Luisa y nosotros, rezando un Padre Nuestro, con esa virtud multiplicativa que reside en la divina voluntad, nosotros podemos multiplicarnos tantas veces en tantos Padres Nuestros, por cuantas criaturas lo han rezado, junto con Jesús y con María, y estar también, como decía en la mañana, encima de todos los Padres Nuestros que dicen, para que Dios Padre, escuchando esos Padres Nuestros dichos por todos los demás, nos escuche a nosotros que estamos encima de ellos también diciéndolo. Como Jesús y María y Luisa están encima de nosotros cada vez que decimos un Padre Nuestro, y el Padre Celestial oye las voces de ellos cuando nosotros rezamos un Padre Nuestro, aunque no lo hagamos ni siquiera con esa intención. Los que nos privamos de la unión o unidad con esos actos somos nosotros, pero a Dios no lo privamos, no lo podemos privar de que cada Padre Nuestro que decimos, el Padre Celestial escuche a Jesús que está rezando el Padre Nuestro en nosotros. Esto es muy, ¿cómo decir? Para mí resulta un panorama muy grande meditarlo y contemplarlo, porque me da la posibilidad o la ocasión de tener todo este trabajo que hacer en la divina voluntad. Me da un panorama que puede uno tenerlo delante de sí todo el día, y a pesar de que está uno haciendo las cosas aquí en la tierra, pero dentro tiene uno esa voluntad divina abierta y todo esa visión, entre comillas, no visión de otro modo, sino esa vista, para decirlo mejor, esa vista del alma que permite cierta agilidad para vivir en la divina voluntad, a pesar de que está uno en las cosas acá de la tierra. Hija mía, cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esa voluntad divina. Si mi voluntad humana no hubiera tenido con ella una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido actos limitados y finitos, como son los actos de la voluntad humana. Si no hubiera tenido Jesús una voluntad eterna y su divinidad, simplemente sería un santo más, pero como tenía con él toda su voluntad divina, eso le daba a todos sus actos todas las cualidades esas. Yo a veces, tal vez alguno de ustedes lo habrán pensado, ¿cómo es posible que Jesús haya sido el que más ha sufrido? Si nomás sufrió 24 horas. Recuerdo que eran pensamientos así de niño, de joven. En cambio hay
gente que ha sufrido 50 años o 30 o 25 en los campos de concentración, las cosas más atroces que se puedan pensar. En cambio, Jesús nomás sufrió 24 horas, 3 horas de agonía, sí, ciertamente, muy sangrienta y muy tremendísima, pero ¿cuántos no han estado años y años clavados en una cama? Pareciera que eso de que Jesús es el que más ha sufrido, pareciera que es una exageración o que es una devoción, que bueno, se acepta así, pero que en la realidad parece que en algunas cosas contradice aquello. Y sí, vistas las cosas así tan, como se las planteo, tan humanamente, pues tal vez alguien puede decir, no, pues sí, parece que es cierto, pero es que no calculábamos esto, no calculábamos, por lo menos yo, esta voluntad divina obrante en él, que no solo le daba, y aquí le decía, de una voluntad eterna. Si mi voluntad humana no hubiera tenido con ella una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido limitados y finitos. Es decir, también todos mis sufrimientos habrían sido limitados y finitos, y tal vez hubiera habido alguien que me hubiera ganado. Podríamos poner estas palabras en boca de Jesús. Si no hubiera tenido mi voluntad divina, mis sufrimientos hubieran sido limitados y finitos. Igual que limitados y finitos los de tantos otros, pero que aparentemente hubieran sido en mayor cantidad. No, pensar así es pensar que Jesús y yo somos iguales y que Él no tiene una voluntad divina o una divinidad o que yo no nací en pecado original. En fin, quién sabe qué, ¿no? En cambio, esta voluntad divina, con ella son interminables e infinitos todos mis actos. Y por supuesto, aún mis sufrimientos. Aquí ya cambió la cosa. En cambio, con ella son interminables e infinitos. Y si bien vamos a la pasión nada más exterior, que duró 24 horas, pero esa pasión vivida en esta voluntad divina es interminable e infinita, porque esa voluntad divina, y por supuesto que el dolor no era ya el que yo pesaba hace rato del dolor de los clavos de 3 horas en la cruz, sino esta voluntad divina en él también le hacía tener sufrimientos y dolores interminables e infinitos, de los cuales yo no tengo capacidad de poderlos pesar. Si podría más o menos pesar lo que duele un clavo en una mano, eso más o menos sí tenía yo modo, pero de lo que duele un sufrimiento vivificado por una voluntad divina que convierte en interminable e infinito, aunque sea un minuto o un instante de ese sufrimiento, dándole una intensidad incomprensible para nosotros, soportable solamente porque esa misma voluntad divina en la humanidad de Jesús le daba la fuerza para sostenerlo. Entonces, viendo esto, ¿qué resultó con todos los demás sufrimientos de aquellos pobres que decía yo, de 20 años de cama y 5 años de agonía entre grandes dolores? Pues sí, mucho dolor. Ahora sumen el de todos juntos, pues muchísimo dolor, pero sigue estando en el ámbito de lo limitado y de lo finito. Ahora, a las 24 horas de la pasión, que por lo demás fue toda su vida, pero a las 24 horas de la pasión, pónganle una voluntad divina a la humanidad de nuestro Señor, y aquello no quedó en finito y limitado, sino en infinito e incomprensible. Incomprensible en el sentido que no nos da capacidad para pesarlo. Entonces, ¿qué resultó? ¿Quién sufrió más? Si sumados todos los demás, como decíamos también ayer, los que fuimos ayer, sumados todos los sufrimientos de toda la humanidad, aisladamente de los de Jesús, tienen un término, un número y un peso. Los de Jesús no. Entonces la diferencia volvió a quedar entre lo infinito y lo finito, y es diferencia infinita. Mis penas y mi cruz debían ser interminables e infinitas, y la voluntad divina hizo encontrar a mi humanidad todas estas penas y cruces. Por eso, la divina voluntad me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba mi cruz. Así mi cruz fue tan larga por cuanto es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las generaciones humanas.
Ven aquí, retomando la idea anterior, que ya veo que algunos en esta hora, después de la comida, ya les cuesta mantener los ojos abiertos, aunque sé que sus almas están muy atentas. Viene ya de inmediato a hacerle entender toda esa dimensión divina que da a las cosas mismas de su humanidad un peso y un valor divino y eterno. ¿Y para qué se lo dice? ¿Para qué? Amoldándose ella, queriendo entrar, llamándole a nuestro Señor a ese acto triple, todo este campo quede también formado en Luisa y en el alma. Para eso se lo enseña. Y nosotros también, como les decía hace rato, pues en la meditación de todo esto nos va dando agilidad para ir siguiendo todos los actos de Jesús, poniendo el nuestro en todos los actos de Él, para llegar hasta donde llegó y repetir en nosotros todos estos actos hechos por su humanidad en la divina voluntad.